¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, ¿quiénes están detrás del golpe de Estado contra el presidente de Bolivia, Evo Morales? ¿Y qué está pasando en nuestra convulsionada América Latina? Se lo preguntamos a nuestro invitado, Guillaume Longa, analista político de CIPER, el Centro de Investigación de Economía y Política, y ex canciller de Ecuador. Guillaume Longa, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias. Guillaume, los opositores al presidente Evo Morales dicen que no hubo un golpe de Estado, que el único perpetrador de un golpe de Estado fue Evo Morales. ¿Hubo un golpe de Estado? Siempre se da ese debate después de que hay un golpe de Estado, ¿no? Hay siempre los negacionistas del golpe. Si tú revisas la historia, después de cada golpe de Estado siempre había un grupo que decía, no, eso no es golpe de Estado, es una transición. Creo que está claro. Hubo una interrupción de un mandato que tenía que culminar el 22 de enero del año 2020. Un presidente electo, constitucional, con, digamos, una alianza entre diversos sectores que pidieron su renuncia y que buscaron tumbarlo. Entre ellos los militares y la policía. Una policía que se amotina, ¿no? Que decide no garantizar el orden público, y unos militares que le retiran apoyo al presidente, incluyendo, que le llegan a pedir la renuncia. Yo creo que eso es lo que más se acerca a, digamos, a los golpes de Estado, incluso tradicionales, militares, con intervención directa de las fuerzas del orden. No es un golpe parlamentario, como hemos visto en algunos otros casos, que también para mí son golpes de Estado, pero no, ni siquiera es un golpe blando. Hemos hablado mucho de este término en los últimos años. Este es un golpe duro, es un golpe dado por las fuerzas de seguridad, del orden, primero la policía, que retira su apoyo, y luego finalmente los militares, con un Evo Morales que fue perseguido y que escapó con las justas de México, ¿no? Incluso con un golpe, digamos, que se caracteriza no solamente por la forma violenta de actuar institucionalmente, sino por su violencia per se en la sociedad. Su vida en peligro. Su vida en peligro. Tú escribiste un artículo en CIPER y le pusiste como título ¿Qué sucedió en el recuento de votos de las elecciones de Bolivia del 2019? ¿De qué se trata? Bueno, desde el primer momento, después de las elecciones en Bolivia, la misión de observación electoral de la OEA criticó, atacó el proceso electoral. Yo conozco un poquito las misiones de observación electorales de la OEA. Yo he sido miembro, incluyendo en Bolivia, de misiones de observación electoral, y me llamó muchísimo la atención. El primer boletín de prensa es muy inusual para ese tipo de misiones electorales. Ataca de forma agresiva y politizada, no técnica, el proceso electoral. Entonces eso motivó que en el centro donde trabajo decidiéramos hacer un análisis en particular, el informe preliminar de la OEA. Y en este momento estamos haciendo un nuevo análisis ahora de la auditoría final, porque se dio en dos pasos, ¿no? Evo le dijo, bueno, vengan a auditar, se dio esa auditoría y luego hubo un nuevo informe. Y hemos detectado, digamos, en lo que publicamos sobre el informe preliminar, detectamos muchísimos problemas y estamos otra vez detectando nuevos problemas en nuestro análisis de la auditoría. Fundamentalmente, la OEA argumentó que había un cambio de tendencia en el conteo de votos. Nosotros creo que hemos demostrado matemáticamente y estadísticamente que no hubo ningún cambio de votos. Los votos de Evo Morales, al ser de zonas geográficas que entran más tarde en el conteo de votos, como pasa en todos los países. Estamos hablando de los Andes, el medio de las montañas. Exactamente. Suele subir el voto de Morales, y eso ha pasado a lo largo de los últimos 15 años en todas las elecciones. Suele haber un aumento paulatino de los votos de Morales. Si uno, incluso hicimos gráficos, primero 5% gana Mesa, luego pasas al 10%, empata Evo, pasas al 20%, Evo empieza a crecer, y así sucesivamente. Llegas al 80%, cuando se interrumpe, ni siquiera que es otra confusión que se ha dado, el conteo rápido. Cuando se interrumpe supuestamente el conteo rápido, ya estás muy cerca del 10%, y estaban en el 83%. Era obvio que al llegar al 100% ibas a pasar ese margen tan importante del 10%, porque Evo Morales que le permitía ganar en primera vuelta. Estaba a 40% mínimo y 10 de diferencia con Mesa. Y nosotros ya viendo esos datos podíamos prever que iba a tener más del 10%. Entonces, digamos, esa suspicacia que se genera alrededor de un supuesto fraude, no usan esa palabra, pero digamos irregularidades,
Nosotros analizando la data no la tuvimos. Entonces, estamos analizando el nuevo informe de auditoría, pero hemos sido muy críticos, obviamente, del rol de la OEA, porque de ahí nace, digamos, este envalentonamiento, esta radicalización de la oposición, ¿no? En base al informe preliminar de la OEA que genera esa suspicacia. ¿Cuál es el papel de Luis Almagro dentro de la OEA y dentro de este golpe? Yo creo que Luis Almagro es uno de los autores y cómplices de este golpe de Estado en Bolivia. Él está buscando votos para su reelección. Hay un tuit muy decidor, muy importante de Luis Almagro, cuando él retuitea a Pastrana, al expresidente Pastrana de Colombia, que finalmente le agradece por el rol que jugó en el desenlace del tema de Bolivia. Y había sido muy crítico, incluso Pastrana había sido muy crítico de la OEA porque no quería ni siquiera que hubiera misión de observación electoral, era como dotarle de legitimidad al proceso electoral boliviano. O sea, había una derecha dura en América Latina que no quería observación electoral por parte de la OEA porque era... legitimar el triunfo de Evo. Y finalmente Pastrana le dice, bueno, no me acuerdo de las palabras exactas del tuit, pero le queremos agradecer por su gestión. Y más o menos Almagro le dice de nada, ¿no? O sea, mandando una señal a la derecha latinoamericana de que él ha estado con ellos y que tienen que votar por él. Y precisamente Almagro está diciendo que en realidad el golpe lo dio Morales. Sí, por supuesto. Almagro, desde el primer momento, fue uno de los actores fundamentales para generar, digamos, esta alianza golpista, ¿no? O sea, Almagro, al cuestionar las elecciones, al ponerle a la OEA en ese rol, digamos, permite una coalición de fuerzas de derecha que buscan, que a la final logran tumbarle a Almagro. Lo terrible de Almagro es que, a pesar de que Evo Morales, el presidente Evo Morales, dio todo lo que pidió. Le dio la observación electoral. Cuando hubo ahí una duda, Evo dijo, vengan, auditen. Cuando la auditoría final dice, bueno, deberíamos tener nuevas elecciones, Evo dice, perfecto, tengamos nuevas elecciones. Y aún así lo tumban y no hay ni una palabra por parte del secretario general de la OEA, Almagro, hablando de un golpe de Estado, condenando un golpe de Estado en Bolivia. Y es más, en la declaración, el comunicado gravísimo de la OEA después del golpe en Bolivia, más bien en el último párrafo hay un llamado a que se persigan los crímenes electorales cometidos en Bolivia, es decir, siempre el juego de Almagro, ¿no? Que es echarle más leña al fuego, azuzar, digamos, la polarización, yo diría incluso la violencia que se vive en Bolivia. Yo creo que Almagro allí juega una gran responsabilidad en el desenlace violento que ha tenido Bolivia. ¿Habría entonces más protagonistas detrás del golpe? Por ejemplo, hay un artículo que incluso te llamó la atención, que lo escribió Vijay Brachat y lo publicaron en la página web Newslink, y él escribió, y leo textualmente, el presidente Evo Morales era un impedimento directo para que las poderosas empresas transnacionales se pudieran apropiar de las masivas reservas de litio de Bolivia, elemento crucial para los autos eléctricos, por tanto tenía que irse. Sí, yo creo que en general, desde el inicio, desde que asumió Evo Morales en el 2006, digamos, su política de no ser la Bolivia sumisa de toda la vida frente a Estados Unidos, frente a los poderes fácticos en general, sus propias élites también, bueno, hizo tener muchos enemigos. No hay que olvidar que nacionalizó el gas, que eso tampoco le agradó mucho a los grandes conglomerados y a las grandes multinacionales hidrocarburíferas y gasíferas, y obviamente ahora el nuevo recurso, y es un recurso muy valioso a nivel mundial. Sabemos que hay ahora lo que se denomina la geopolítica del litio, y los países productores de litio, Bolivia es uno de ellos y uno de los más grandes del mundo. Bueno, obviamente hay una codicia ahí por parte del capital transnacional y de las grandes multinacionales. ¿A qué punto ya había presiones por parte de estas grandes multinacionales para que se pudiera, para tener acceso al litio boliviano, y cómo Evo Morales se había negado sistemáticamente? Entonces, obviamente a mí me gusta hablar con pruebas, yo no te puedo decir esta empresa, este personaje, no, todo eso hay que investigarlo bien, pero es evidente que hay digamos,
una constelación de fuerzas que estaban a favor de un golpe de Estado, de un gobierno diferente, un régimen diferente en Bolivia que menos nacionalista, que les pudiera dar acceso a los muchísimos recursos naturales de Bolivia. Este artículo está diciendo el 70% de las reservas mundiales de litio están en Bolivia, es decir, era una niña codiciada. Y ya Evo había anunciado que iba a estar en manos del Estado, ¿no? ¿Qué papel jugaron los medios, ya sea locales, regionales e internacionales, en el golpe? ¿Fueron actores? Sí, ha sido terrible el papel de los medios. Bueno, siempre hay medios y medios, es difícil generalizar, pero en general ellos repitieron el mensaje de la OEA del día lunes 21, ¿no? Este primer boletín que es tan problemático y tan agresivo. Luego el informe preliminar del 23 de octubre, también los medios lo repitieron. No hicieron un trabajo de periodistas de averiguar exactamente cuáles eran los elementos, cuáles eran las pruebas. Se confunde el conteo rápido con el conteo definitivo. Esto es un tema técnico, pero es fundamental. Todas las acusaciones del fraude son sobre el conteo rápido. El conteo rápido no es del oficial, no es del escrutinio. El conteo rápido es para que los medios puedan anunciar algo la noche de las elecciones, y todas las luces del fraude están sobre el conteo rápido, cuando el conteo oficial nunca se interrumpió, el conteo oficial se ha comportado de la forma que se esperaba, en fin. Entonces, los medios han generado ese ruido, ¿no? Esta noción que ahora todo el mundo tiene, o sea, uno abre los medios y las irregularidades en las elecciones bolivianas, el supuesto fraude, bueno, incluso los que condenan el golpe dicen sí, pero hubo irregularidades, el mismo Evo se lo buscó, o sea, ese relato está instalado, y está instalado fundamentalmente por el papel, el bajo nivel de investigación de los medios de comunicación. Medios que son privados. Sí, por supuesto. Bueno, en América Latina nosotros sabemos que los medios de comunicación, los privados principalmente, han sido los grandes enemigos de los gobiernos progresistas. Incluso en los momentos de mayor auge de los gobiernos progresistas, la oposición política formal a través de partidos políticos tradicionales era muy baja. Tú piensas por ejemplo, en el Ecuador, un país que conozco bien, Correa, la última elección presidencial, le gana con 30 puntos de diferencia en primera vuelta, digamos, y con grandes mayorías parlamentarias, con 2/3 partes del Parlamento. De la oposición política formalmente entendida como partidos era muy débil. La verdadera oposición a los gobiernos progresistas eran los medios de comunicación. Con sede en Guayaquil. ¿Cuál fue el error de Evo Morales? Bueno, son quizás algunos errores. Se ha hablado mucho sobre la forma como se permitió la reelección. Yo mismo fui observador electoral, hubo algunas críticas ahí sobre los mecanismos que se emplearon para permitir la reelección. Eso podemos tener un debate. Y luego hay unos errores, creo que son de buena fe. Él quiso transparentar, quiso hacer una auditoría para que hagan un reconteo de voto por voto y que vean que todo está bien, que no había fraude. Pero al hacer eso, dejó entrar al enemigo, entre comillas, entró la OEA y ya el golpe estaba consumado. Ya le iban a tumbar sí, porque sí, la decisión estaba tomada. Pero, claro, errores todos cometimos. El tema es que tener a todos los poderes fácticos en contra es muy complicado y realmente se aprovecha, están ahí esperando, y cuando muchas veces pasan años y saben que no pueden y a la primera falla, a la primera oportunidad están al acecho y aprovecharon esta coyuntura para darle el golpe. Él dice que uno de los delitos más graves que cometió fue ser indígena. Esto es muy interesante porque lo que estamos viendo en Bolivia en este momento es un retorno del racismo más rancio del propio gobierno de esta señora Jeanine Áñez, creo que se llama. Es increíble, o sea, desde la simbología inicial, todos los discursos iniciales, o sea, todo la llegada La bandera huipala. Claro, lo que vimos de las fuerzas del orden, la policía sacándose la bandera de la huipala de los uniformes, pero en general esta señora viene de, una carrera política. Ella y el famoso Camacho vienen de una carrera política que se basa fundamentalmente en el rechazo de los indígenas, en una reivindicación regionalista de los departamentos de la Media Luna, del este de Bolivia. Los más ricos. Ella incluso llegó a llamar a las costumbres indígenas ritos satánicos, ¿no? La actual presidenta de facto, presidenta entre comillas, de Bolivia, ha dicho, lo ha tuiteado, lo ha dicho,
que las costumbres indígenas son ritos satánicos. Está grabado, está ahí, entonces es muy grave. Es muy parecido lo que está sucediendo en Bolivia con este gobierno, que no sabemos cuánto mismo va a durar, que supuestamente era de transición, que simplemente iba a organizar nuevas elecciones, pero que enseguida, lo que no debería ser un gobierno de transición que iba a organizar nuevas elecciones, se puso radical, nombró un gabinete ultraderechista, sacó a los militares de la calle a reprimir, reconoció el gobierno de Guaidó en Venezuela o sea, tú no haces eso si estás como gobierno de transición. Y estamos viendo que es muy parecido en términos ideológicos, en términos de las alianzas, en términos de la cercanía con el movimiento incluso cristiano evangélico radical, muy cercano a Bolsonaro, ¿no? Es muy parecido, es una suerte de gobierno, lo más parecido que el gobierno de Bolsonaro de Brasil. Argumentan que este es el primer golpe de Estado evangélico en América Latina. Sí, creo que sí, aunque podríamos argumentar que lo que se dio en Brasil, aunque de forma un poquito más elegante, sofisticada, pero también a la final es un golpe de Estado en tres partes, con el impeachment a Dilma, con la cárcel de Lula y finalmente con la elección de Bolsonaro, también fue un golpe de Estado con una alta participación del lobby evangélico, también en Brasil, pero ciertamente en Bolivia es un golpe de Estado más tradicional y estoy de acuerdo, creo que el componente evangélico es muy fuerte. Ella entra al Palacio Presidencial con una Biblia gigantesca, hay temas del laicismo que son importantes para América Latina, ¿no? que me parece que complicado y con mucha gente a su alrededor gritando gloria a Dios y entran así en el palacio y llega y dice la Biblia ha vuelto al palacio, y también dejando entender que los indígenas han salido, ¿no? La huipala, la cosmovisión, hablan incluso de la salida de la Pachamama del palacio, ¿no? Entonces hacen esa dicotomía entre la Biblia, que entra al palacio, y la Pachamama, que sale del palacio. Entonces, en el ámbito simbólico, es un proyecto fundamentalmente racista el que llega al poder a Bolivia. ¿Vuelve Evo Morales? Habrá que ver, yo creo que se les va a armar un problema muy grave, lo estamos viendo en estos últimos días, la violencia en las calles de Bolivia, el MAS existe, sacó 47% de los votos, 10 puntos más que la siguiente candidatura de Carlos Mesa. Eso no se ha hablado en los medios. ¿Cómo es que hay fraude presidencial? Y gana por 10 puntos. Pero además, en las elecciones legislativas, en las parlamentarias, que me haya hablado de eso, que fueron concomitantes, sacaron una mayoría parlamentaria. En las dos cámaras. En las dos cámaras. Entonces es fraude por todo lado. Qué sofisticados que son, ¿no? Es increíble. Entonces ahí en el Senado el MAS tiene mayoría y en la Asamblea también tiene mayoría. Entonces eso te demuestra que el MAS... ellos no van a poder gobernar sin un mínimo pacto, tienen que haber, si es que hay nuevas elecciones, tienen que haber nuevas elecciones pronto, pero cuando haya nuevas elecciones, tienen que dejar a participar al MAS, no puede pasar lo que está pasando en otros países de América Latina, como pasó en Brasil, con la cárcel de Lula, como está pasando en Ecuador, con sacar a la oposición, encarcelarla y sacarla del territorio físicamente. Lo de Rafael Correa, tienen que dejar participar al MAS y a sus máximos dirigentes, no a cualquiera, ¿no? Entonces, obviamente, me parece que el tenerle a Evo Morales en el exilio va a ser un problema político recurrente. No es la primera vez en la historia de América Latina que tratan de sacar al máximo representante de una corriente política, ¿no? Desde la época de Perón, digamos, ha pasado en muchas instancias, los grandes ausentes de la política, y si es que caen en ese error, la derecha boliviana van a tener un país inestable, polarizado, y no se va a resolver y no va a haber estabilidad en Bolivia. Guillaume, te invito a hacer una pausa. Estamos hablando con Guillaume Long, él es el analista político de CIPER, el Centro de Investigación de Economía y Política y ex canciller de Ecuador, sobre la situación en Bolivia y la convulsión que reina hoy por hoy en América Latina. Ya regresamos. Continuamos conversando con Guillaume Long, analista político de CIPER, el Centro de Investigación de Economía y Política aquí en Washington y ex canciller de Ecuador. Guillaume, brutal represión militar en Chile, brutal represión militar en Ecuador. Evo asilado fuera del país, exactamente viviendo fuera del país Correa, preso Jorge Glass, exiliado de la vida política Lula, Dilma, acosada legalmente Cristina. ¿Qué está pasando en América Latina?
Bueno, varias cosas. La primera, no nos perdonaron los 15 años de progresismo en América Latina, que la primera vez en la historia de América Latina que había un grupo de países, más de 10, dependiendo del momento histórico, electoral y tal, pero llegamos incluso a tener 14 países soberanos, una izquierda heterogénea sin duda alguna, pero de todas formas con un proyecto de integración y sobre todo con un proyecto post-neoliberal. Aprovecharon el ciclo bajo de las materias primas, el declive del precio de las materias primas desde el 2014, 2015, 2016, cuando las cosas se pusieron más complicadas para América Latina, que es un lugar que exporta, que depende de las materias primas, y lograron virar el signo político de la región. Lo hicieron en algunos casos con elecciones, en otros casos con golpes, ha sido muy variopinto la manera como lo hicieron, y volvieron con sus viejas recetas, las recetas neoliberales, el Fondo Monetario Internacional de retorno en América Latina, no han aprendido ninguna lección de la historia y están con las mismas recetas de los 80s y 90s. Que aumentó la desigualdad grandemente. Que fue terrible, que aumentó la desigualdad, la pobreza, que no era sostenible, que generó mucha inestabilidad política en los 80s y 90s. Bueno, ha vuelto este fondo con la misma receta. Entonces, respuestas populares en la calle, ¿no? La gente que dice, no queremos esto, ya vivimos otra cosa, sobre todo en los países que vivieron otra cosa, donde sí se redujo la desigualdad, sí se redujo la pobreza, Ecuador, por ejemplo, que vengan con una austeridad terrible a privatizar todo y a volverse a alinearse tontamente con el amo del norte, en vez de toda la diversificación en política exterior que teníamos y que nos convenía además, evidentemente está siendo rechazado por la gente. Chile, el gran laboratorio del neoliberalismo, rebelándose en contra del neoliberalismo. Y donde hay elecciones, Argentina, por ejemplo, ya la gente no necesita salir a la calle a rebelarse, sino que tiene una manera de expresarse políticamente en las urnas. Vemos el triunfo de fuerzas que no son neoliberales, que son postneoliberales. Eso es lo que está pasando en América Latina. ¿Y qué está pasando con la integración? Es terrible porque los gobiernos de derecha, en su doctrina de política exterior, incluso de seguridad nacional, es el bilateralismo, ¿no? Es decir, mis relaciones con Estados Unidos y con nadie más. Y compito con mi vecino para caerle mejor a Estados Unidos, ¿no? Entonces es lo que llamamos la carrera hacia abajo, ¿no? Precarizarse cada vez más, abrirse cada vez más, pagar cada vez menos mi mano de obra y tal, para ser más apetecible para el capital internacional. Cuando nosotros habíamos entendido en América Latina, incluyendo algunos gobiernos que no eran de ultraizquierda, gobiernos de centro, incluso algunos gobiernos de centro-derecha, habíamos entendido durante esta década y media de que integrándonos podíamos ser más fuertes, podíamos imponer condiciones a los otros, no solo a los Estados Unidos, sino a los chinos, a los europeos, en general a los inversionistas. Vengan, pero aquí no vamos a estar compitiéndonos entre el uno y el otro por pequeñeces. Alguien escribió en Twitter, que tuve oportunidad de recibir ese Twitter, y decía: los conquistadores nunca se fueron. Sí, creo que el gran reto de América Latina para poder dar este salto de una realidad colonial que luego ya llegó a ser neocolonial y que todavía tiene fuertes rasgos hegemónicos es integrarnos, porque el lema de los imperios es divide y reinarás, ¿no? Entonces, divididos siempre podrán dominarnos porque somos economías más pequeñas, pero unirnos, entonces la integración hay que volver a ella, es muy importante. Y el segundo tema que es vigente, que no se logró realmente solventar en 15 años. Algunos países avanzaron más que otros, creo que Ecuador avanzó bastante, pero es cambiar nuestra matriz productiva, es decir, no solamente ser dependientes de materias primas, porque los vaivenes del mercado de las materias primas hace que cuando se caen los commodities, cuando se caen los precios, somos muy vulnerables. Tenemos que diversificar nuestras economías, dejar de ser meros exportadores de banano, de café o de minerales, para importar iPhones, medicina, computadoras, conocimiento. Los espejitos. Exactamente. Ese es el patrón colonial que hay que vencer todavía. Tú integras el Grupo de Puebla. Háblenos de qué se trata. Bueno, el Grupo de Puebla es un grupo de personas con vocación democrática. Nos autodenominamos progresistas, pero venimos de varias familias políticas, no es la ultraizquierda, no, es gente con vocación progresista que cree en la democracia. Hay varios referentes de la democracia, algunos de nosotros estuvimos en el gobierno, otros no, pero todos nos une una preocupación por lo que está pasando en América Latina, sobre todo el atentado en contra del Estado de Derecho en varios países de América Latina y la democracia,
el lawfare, ¿no? La persecución judicial en contra de dirigencias históricas. Todos nos une la preocupación que tuvimos con la cárcel de Lula y nos alegra muchísimo de que haya sido liberado. Todos nos une el rechazo a la persecución en contra de Correa, en contra de Glass, en contra de Cristina. Es decir, nos une, digamos, estas ideas de que una América Latina más justa y más equitativa va a ser más inestable y menos violenta, obviamente, pero por otro lado que la democracia es sagrada y que no se puede perseguir a la oposición política si es que uno quiere tener una democracia moderna que respete los derechos humanos en el siglo XXI. Guillaume Blanc, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.